¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien. Qué bueno verles de nuevo. Me da gusto estar con ustedes. Espero que hayan disfrutado la clase anterior. Y pues hoy vamos a continuar un poquito con lo que recuerdan que nos quedó pendiente una parte de la clase pasada. Entonces vamos a iniciar por ahí, que es básicamente, vamos a estar trabajando lo que es investigación cualitativa y cuantitativa y sus diferencias. Entonces vamos a iniciar con un ejercicio, ¿verdad? Vamos a hacer dos grupos. Me van a hacer favor ahí, Amanda, de organizar los dos grupos de forma aleatoria. Y el grupo van a ser dos salas entonces el grupo de la sala uno va a ser investigación cuantitativa y el grupo de la sala 2 va a ser investigación cualitativa, ¿verdad? Entonces, un poco la idea es que empiecen ustedes a ver qué características tiene este tipo de investigación y lo que vamos a hacer es un debate, ¿verdad? Entonces, cada grupo tiene que tomar como una posición resaltando lo positivo, digamos, de su método y tratando de resaltar las debilidades del método contrario, ¿verdad? Ese es un poco como el objetivo del debate. Entonces les voy a poner aquí, ya, eso iba a poner ahí, gracias, Samantha. Que iba a poner sala uno cuantitativo y sala 2 cualitativo. Entonces tenemos 10 minutos para que ustedes discutan eso en su grupo y después seleccionen a una o dos personas por grupo para que den los argumentos y después, si faltara algo que argumentar, pues el grupo puede comentarlo, ¿verdad? Entonces, dos grupos, primero cuantitativo, segundo cualitativo, fortalezas de su método y debilidades del otro método, porque es un debate. Entonces, la idea es, em, pues, dar argumentos, ¿verdad?, a favor de su método. Entonces, tenemos 10 minutos para esto, ya les van a ir apareciendo ahí las salas. ¿Estamos claros con el ejercicio o tienen alguna consulta? Parece que no. Entonces, automáticamente en un momento lo va a jalar a cada sala. Gracias. Hola, Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. hacemos un fóbano. Yo estoy de acuerdo, Elisa, si quieres facilitarlo o alguien más. Lo que no tengo claro es si nos tocó lo cualitativo o lo cuantitativo. Estamos en sala 2. Nos tocó el cualitativo, si no estoy mal. En este Sala caso, uno, sala uno estamos, perdón, es cuantitativo, perdón. sí, Me correcto. cruzo. Así es. Gracias, Amandita.
No sé si están de acuerdo en que empecemos a Sí, trabajar. Amandita, ¿nos puedes habilitar compartir pantalla? Perdona. Les ofrezco disculpas, pero están licuando frijoles en mi casa, entonces tengo que poner esto en silencio y les voy a poner atención. Provecho. Provecho, ahí nos manda un Queremos. poquito. Gracias, pero vean qué ruido. Qué barbaridad. No sé si en lo que podemos compartir pantalla, no sé si empezamos. Me dictan y yo escribo. Excelente. Frijoles con pirujo Aquí en la casa tenía pirujos yo. y quesito. Em, yo creo que como nos tocó el método cuantitativo, quizá una de las fortalezas es de que es un método que permite eh, medir fenómenos, ¿verdad? De alguna manera, eh, que puede tener resultados que sean, que se puedan generalizar, de lo que recuerdo de la clase anterior. Eh, y creo que de alguna manera, pues, se pueden tener estadísticas, análisis más detallados, ¿verdad? A diferencia de, del método cualitativo. Hola, buenas noches. Tal vez también podría ser de que una de las fortalezas de esta investigación es de que puede llegar a favorecer en tomar algunas decisiones con base a evidencia, ¿verdad? Ujú. Eh, una fortaleza del método cuantitativo, creo que es la objetividad y reducción de sesgos. Es mucho más exacto que el cualitativo, porque recuerden que el cualitativo tiene que ver con tema de valoraciones. Otro lado es que también tiene mejor referencia a representatividad. Y es más preciso en la medición también. Sí, y yo creo que una debilidad del método cualitativo es que es muy subjetivo, ¿verdad? Para interpretación de datos. Por otro lado, Ambos, quiero opinar algo antes de irme. Creo que hay un micrófono ahí que se entona un poco, pero el punto es, digamos, ambos tipos de investigación o metodología implican grandes elementos que aportan a la investigación. Sin duda, se tiene históricamente la idea de que lo cuantitativo es más preciso, es más exacto, es más puro. Sin embargo, debo decir que lo cualitativo, aparte de que genera o es generado a partir de percepciones, también tiene un grado de exactitud. ¿Por qué? Porque contabilizar la cantidad de eventos sobre una violación a derechos humanos o, por ejemplo, la cantidad de níquel que se extrae de la minera implica datos. Pero, ¿qué ocurre cuando se consulta a la comunidad?
respecto a estos elementos. Sin duda, el instrumento va a ser el elemento crucial para recolectar información cualitativa que es eh, relatos, historias de vida, son como percepciones, pero eso no implica que no sea exacto, no implica que tenga menos valor que lo cuantitativo o los datos, sino que son también válidos e importantes. Eso les aporto. Es que Amanda, yo la verdad es que como el ejercicio es un poco complicado porque cada método está comprobado científicamente que funciona. Entonces, Correcto. no sé hacia dónde realmente quería la profesora dirigirnos, en el sentido de que ambos métodos tienen sus ventajas totalmente dentro de sus áreas. Eh, Justo entonces, eso. Decir, ¿qué elementos consideran que son más válidos uno del otro? Porque la idea es cómo defendemos cada elemento, cada constructo, cada conocimiento. Eso Ok, es, digamos en dónde aplicarlo, Amanda. O sea, digamos cuándo aplicar un método cuantitativo y cuándo aplicar un método sí, cualitativo. sin Ok. duda, porque eso también es importante. No es lo mismo aplicar un método totalmente cuantitativo a personas que están, por ejemplo, en una situación de desalojo. No es tan fácil levantar una encuesta ahí, más que tal vez el tener alguna acción concreta que implica un diálogo. Por ejemplo, una cuestión de seguridad, de repente o de pronto, si es más objetivo una encuesta, por ejemplo, un método totalmente cualitativo. Pero también cuando hacemos un análisis de actores, es más como el hacer una entrevista más que una encuesta. Por ejemplo, ambos métodos, como dijo el colega anterior, son válidos. ¿Cuál pesa más? Depende del tipo de investigación y hacia dónde vamos a aplicar ese método. Pero es mi opinión. A final de cuentas, es mi opinión. Gracias, Amandita, por su aporte. Yo anoté una sugerencia y era aclarar que en principio, y tiene que ver con lo que decía Amanda y otros colegas, en principio la aproximación metodológica tiene que ver con el objeto, dependiendo de lo que se vaya a investigar, esa debería ser la pauta que tomemos. Y algo que no se ha mencionado, pero que tal vez sale, es que una cosa es investigar para describir, ¿verdad? El esfuerzo de descripción es válido y es muy frecuente, pero hay que diferenciar la descripción de la correlación, en donde ya metemos estadística, y muy diferente también es la causalidad cuando tratamos de explicar un fenómeno. Por lo regular suele confundirse la correlación con la causalidad. Y en cualquiera de esos podemos incorporar herramientas cuantitativas o cualitativas. Pero, pero en fin, yo anoté, Elisa, si usted está tomando nota, la sugerencia allí, y de antemano gracias por registrar los aportes. Y como hay silencio, pues yo aprovecho para decirles que no me gusta la idea de defender un método u otro, porque creo que no se trata de eso. Creo que la respuesta siempre es depende, ¿verdad? Depende de lo que necesito, depende del tiempo que tengo, los recursos que tengo, el tiempo. Y así decide uno si utiliza un instrumento, se hace un muestreo o se hace un censo o lo que corresponda. No sé, Lisa, como- cómo va, si ya registró algo, si hay algún otro aporte. Perdón, Walter, te estaba interrumpiendo, voy a hacer silencio. No, yo comparto lo que nos compartís y además creo que son complementarios, ¿verdad? Eh, Hay investigaciones que
donde es necesario también usar los dos métodos. Hay una investigación mixta. eh, Creo que no son excluyentes. Por ahí va mi aporte. Tal vez, no sé qué piensan, tal vez no tanto un FODA, pero sí ir remarcando como que los principales aportes que puede brindar una Yo investigación diría cuantitativa. poner, tal vez, exacto, no es como un FODA, pero sí es como un cuadro comparativo de cuáles son como las tanto fortalezas y debilidades, decía yo, de, digamos, del método cuantitativo y cuáles serían como las, en este caso, pues las debilidades o el por qué nosotros preferiríamos hacer un método cuantitativo prácticamente. O sea, a la larga es como defender una postura, pero obviamente sabemos de que va a depender de la investigación que se esté realizando, por cuál se diferencia un método del otro. Puede ser. Una posible debilidad, que no sé hasta dónde sería debilidad de un método cuantitativo, es que es rígido. Ahí sí, 2 más 2 es 4, ahí no hay otra opción. No como un método cualitativo que te permitiría hacer análisis de contextos. Acá es cerrado. La respuesta es muy cerrada. Completamente de acuerdo con lo que dice Luis, sin perder de vista que también el método cuantitativo puede ayudar a ocultar sesgos y, y a sesgar no solo ocultar Total. sesgos cognitivos, sino torcer las investigaciones. De hecho, uno cuantitativamente puede hacer un estudio y tratar de demostrar que fumar no causa cáncer. Eso ya se hizo en el pasado. Y se le daba forma de paper científico a hallazgos tomados con pinza para tratar de hacer generalizaciones. Entonces, digamos que la ciencia tiene sus páginas negras con los números, ¿verdad? Incluso las estimaciones de probabilidad de accidente nuclear en los años 60 era de 1 en 1 millón. Después del accidente nuclear de Three Mile Island en Estados Unidos, pasó de 1 a 50.000. Y después de Fukushima se volvieron a desarmar todas las estimaciones de probabilidad porque están construidas si todo sale bien. Y estamos hablando de uno de los riesgos deslocalizados más importantes que tenemos en el planeta. Entonces, sí es bien importante que se puedan hacer afirmaciones rigurosas, pero en los números se pueden esconder las cosas que uno quiere, en la forma en que se pregunta y en la forma en que se selecciona. Creo Sí, y que, yo creo que también, ay, perdón. por favor. Gracias, perdón. Tal vez, Angélica, también resaltar una parte, quizá como una amenaza podría llegar a ser, de que los datos pues cuantitativos llegan a tener también cierta temporalidad de caducidad y en contextos de investigaciones políticas, pues también llegan a tener como cierta caducidad rápidamente y dejan de estar vigente pues más rápido que un método cuantitativo, ¿verdad? Una impresión, un testimonio, ¿Eso fue quali o quanti? cuanti. Sí, lo que pasa es que la percepción puede variar un montón de un momento a otro de una persona, ¿verdad? Según cómo se sienta emocionalmente, el contexto que viva. Sí, pero cuanti me refiero a que por el tema de que son datos específicos y estadísticos, llegan a tener como que cierto tiempo de caducidad o de estar obsoletos, ¿verdad? Dependiendo de la temática política, por ejemplo, que llega a estar en Yo, constante cambio. yo creo Entonces, entender y apoyar lo que dice Stephanie. Lo que pasa es que una buena pregunta en una encuesta, por ejemplo, es tan específica que es difícil que tenga vigencia en el tiempo, porque se reduce a lo que preguntamos el 8 de marzo a este grupo, a este segmento estratificado, y ahí se quedó. Por ahí exacto. creo que hay que tener cuidado con el tipo de investigación, porque también la parte del Big Data, la suma de datos históricos, hay datos de años, de años, de años,
que contribuyen también. Entonces también depende del tipo de investigación que se realice. Sí, de acuerdo. El tema es interesante. Bueno, tomando un poquito de cada uno de ustedes, permite medir muestras grandes y representativas, resultados que generan estadísticas, correlación, análisis detallados, toma de decisiones con evidencia. Dentro del cualitativo teníamos que los datos no son numéricos, son basados en palabras, experiencias o percepciones. Por ahí decían subjetivo. Análisis de contextos, provoca sesgos, muestras más pequeñas, ¿algo más? Solo hay que tener cuidado porque las variables cualitativas se enumeran al final para poderlas trabajar matemáticamente, estadísticamente. Entonces siento que no es tanto que no maneje números, pero esa percepción al final se convierte en un número para poderlo trabajar. Yo estoy de No sé si... acuerdo con todo lo que dijeron, excepto con que pensemos que de los sesgos aparecen más en lo cualitativo, porque en realidad se pueden materializar en cualquier investigación. Sabiendo cómo plantear la pregunta, a qué hora plantearla, aunque se procese estadísticamente y demos apariencia de rigor cuantitativo, los sesgos no pueden estar allí y a veces es inevitable. Entonces, se puede mencionar, pero yo sugeriría con todo respeto que lo hagamos matizando que puede haber sesgos o errores en el proceso de investigación en cualquiera de los dos enfoques. Tienes Hola razón, Ricardo. compañeros, ay perdón, es que fíjense que yo estoy en transición y ya me voy a abordar, pero para que no me vayan a sacar del grupo. No, si ya Este, nos quedan 7 segundos y nos van a regresar a todos finalizar. bueno, yo solo repito que lo que ya dijeron, ¿verdad, chicos? Que no hay, o sea, ninguno es mejor que el otro, ¿verdad? Porque los dos sirven para ambas, los dos sirven para diferentes cosas y cuando se combinan se logra una visión más completa y confiable, ¿verdad? Yo creo que un compañero ya lo había dicho, pero yo recibí mi curso y al final ese fue como el resumen. Eh, entonces creo que es como un poquito infantil lo que nos ponen a hacer, pero al final sirve uno para medir y comparar datos y el otro para entender como los significados y las causas, ¿verdad? Como lo dijo la licenciada Amanda hace un ratito. Entonces yo solo les quería aportar eso, porque ya me voy. Gracias, Ana. No, gracias a ustedes, ¿oyeron? Ahí Sí, sigo. gracias, Ana. En un momento Gracias. volvemos. Bueno, gracias, licenciada. Le voy a escribir a su personal. Sí, Ana, está muy bien. Gracias. Volvemos en 5, 10 segundos. Ok, entonces dejamos provoca sesgos por percepción, ¿les parece? Yo anotaría que pueden ocurrir sesgos cognitivos en cualquiera de los dos O, enfoques. ok, o puedes exponer tú, Ricardo. No, Elisa, es que si no paro hablando más de la cuenta. Yo sé que usted lo puede hacer muy bien. Solo es Eh, un poquito, ¿verdad? es que Matizar también que estoy un poquito. Les voy a enviar esto y ustedes lo ponen, por favor. Es importante recordar que lo que planteó la maestra es que es un debate en el que se debe defender las ventajas del método propio y de alguna manera atacar las debilidades del método en ese caso cualitativo. Eso tiene sus situaciones. Nos vemos en la sala general.
Creo que ya estamos todos. Bueno, seguir. Excelente, bueno, ya volvieron. Bueno, vamos a dar paso ahora para el debate, ¿verdad? Entonces tenemos 5 minutos por grupo, ¿verdad? Para que puedan eh, argumentar, ¿verdad? Entonces tenemos primero a la sala uno, que era el método cuantitativo, ¿verdad? Como para que nos dé sus argumentos. ¿Quién del grupo uno va a hablar? ¿Me escuchan? Sí, Santiago. Ujú. ¿Ya estamos? Sí. Entonces, ¿quién va a ser representante del grupo uno? Licenciada, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas Ah, noches. bien, gracias. Gusto de saludarla. Gusto de saludarlos a todos. Gracias. Bueno, lo que nosotros llevamos hasta ahorita en cuanto al método cuantitativo, como pueden ver, el cuantitativo pues permite medir muestras grandes y representativas, resultados que se pueden generalizar, estadísticas, correlación, análisis detallados, toma de decisiones con evidencia y representatividad. Cualitativo, datos no numéricos basados en palabras, experiencias o percepciones, es subjetivo. Análisis de contextos, provocar sesgos por percepción, muestras pequeñas. Las conclusiones que se obtienen suelen ser bastante generales. Las preguntas cerradas no dejan lugar a respuestas elaboradas o complejas o a sugerencias de mejora. En cuanto al cuantitativo, cuando se aplica es medir magnitudes, comprobar hipótesis y evaluar impacto. Y del cualitativo, cuando buscas entender el por qué y el cómo detrás de los fenómenos. Ideal en estudios sobre comportamiento, cultura política, comunicación o liderazgo. Es lo que tenemos, licenciada. Le agradezco mucho por su atención. Gracias. Vamos con la sala 2. ¿Quién está como representante de la sala 2? Bueno, no sé si les parece a los compañeros, pero voy a mencionarlo yo. Gracias, Robin. Estábamos armando una presentación, pero no nos dio chance de terminarla, así que solo, no sé si me permiten compartir pantalla. Creo que está habilitado, ¿no? Sí, listo. ¿Verdad? Ya Ujú. está. Gracias. Eh, Todos estamos preparando esto. Perdonen que está un poquito, un poquito desordenado la información aquí. Pero estábamos pasando en limpio. Con respecto a las ventajas del análisis cualitativo, estábamos hablando en la profundidad que tiene la comprensión de fenómenos, ¿no? En esa exploración de pensamientos, emociones que hace de los sujetos de intervención. Hablábamos de la flexibilidad del proceso de investigación en el que permite, pues, adaptar el diseño según nuevos hallazgos, es decir, no es una receta que se repite siempre. Le permite contextualizar el fenómeno. Esto lo hace analizando hechos dentro de un entorno natural y social del individuo o del contexto que se esté abordando. Permite la generación de teorías y nuevos enfoques. Permite crear hipótesis nuevas, básicamente. Permite la participación activa de los sujetos, generalmente en proyectos sociales, cuando se te hacen con un enfoque participativo, el análisis cualitativo llega a ser una gran arma para que los proyectos lleguen a ser bastante representativos y tiene una visión holística, es decir, que considera factores sociales, culturales y personales que influyen en el fenómeno. Acerca de sus desventajas, es que el análisis cualitativo tiende a
tiende a ser difícil la sistematización. A veces el organizar y clasificar la información desde muchos puntos de vista puede llegar a ser una tarea muy compleja. Tiene un potencial sesgo de la muestra que a veces los participantes que se escogen para hacer los estudios o el análisis pueden no representar todo el contexto, toda la población. Tiene problemas de replicabilidad al no ser una receta. Entonces los resultados no pueden repetirse en otros contextos y se necesita correr un nuevo análisis en muchas ocasiones para poder encontrar esos hallazgos. Tiene limitaciones de validación estadística. Los resultados no pueden ser analizados con métodos numéricos tradicionales, ¿verdad? Al ser cualitativo. Eh, Está sujeto a la subjetividad del investigador, quiere decir, si el investigador tiene alguna ideología política, alguna ideología cultural o religiosa, pues esas interpretaciones del investigador pueden influir inclusive en los hallazgos y de esa manera contaminar las hipótesis que se crean y tiene una dificultad para generalizar. Generalmente los resultados se aplican principalmente al contexto estudiado. Esto fue lo que hablamos, entre otro montón de cosas que hablamos, pero esto fue parte de lo que hablamos. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, vean. Tenemos dos posiciones. Aquí la idea era tener un debate. No se logró porque cada uno como que hizo una presentación de su método, ¿verdad? Aquí la idea un poco era que defendiéramos cada uno un método y sacáramos las desventajas del otro método, ¿verdad? Porque la idea era posicionar nuestro método, ¿verdad? Pero bueno, vamos a continuar. La idea acá es tener una idea de qué es lo que está trabajando y qué es lo que se trabaja a partir de cada método. Voy a compartirles mi pantalla. Vamos a ver un videíto. Solo vamos a ver si me dicen si se ve. Ja, que no me pase las de ayer. Los métodos de investigación científica se clasifican. ¿Lograron verlo ahí? Todavía no. No, aún Aún. no. Permítame, vamos a ver aquí. No me pasa las de ayer. Las del ayer va, pero bueno, las de la clase pasada. A ver, compartir. Aquí está. Esta es. Ujú. Ahora sí ya lo ve. Sí, ahora sí. Sí, Perfecto. correcto. Va. Vamos a colocarlo. Clican en ¿Lo escuchan? Sí, también. Ok. Sí, Grandes categorías. Los cuantitativos y los cualitativos. Mientras que los primeros se centran en el análisis matemático de fenómenos observables, la investigación cualitativa se basa en el lenguaje y tiene como objetivo la comprensión profunda de sus objetos de estudio. Las diferencias entre la investigación cualitativa y la cuantitativa se dan en muchos aspectos distintos, desde las metas y aplicaciones de los estudios hasta sus propiedades psicométricas. Cada uno de ellos tiene a su vez ventajas y desventajas que lo hacen más apropiado en determinadas circunstancias. En este vídeo, analizaremos las 7 principales diferencias entre la investigación cuantitativa y la cualitativa. Primera diferencia. Objeto de estudio. El objeto de estudio de la investigación cuantitativa lo constituyen datos estáticos, a partir de los cuales se extraen conclusiones de tipo probabilístico. En cambio, las investigaciones cualitativas se centran principalmente en procesos, es decir, en aspectos dinámicos, y se focalizan en la experiencia subjetiva de los fenómenos desde la perspectiva de los sujetos de análisis. Segunda diferencia. Enfoque del análisis. Puesto que la investigación cualitativa se centra en explorar fenómenos desde la perspectiva de determinados individuos, tiene inevitablemente un carácter subjetivo, si bien esto no tiene por qué implicar una falta de rigor metodológico. Las investigaciones cuantitativas, en cambio, procuran analizar efectos que se puedan medir de forma objetiva. Sin embargo, y a diferencia de lo que se defiende con frecuencia, los métodos cuantitativos no son totalmente objetivos. Dependen notablemente de la acción de los investigadores, que escogen las variables que serán objeto de estudio, llevan a cabo los análisis e interpretan los resultados de estos. Por tanto, hay que tener cuidado, ya que las investigaciones cuantitativas también son susceptibles al error humano. Tercera diferencia. Diseño de la investigación. La investigación cuantitativa sigue un diseño estructurado y predeterminado,
el cual es diseñado antes de la recolección de los datos. Por otro lado, la investigación cualitativa es abierta, flexible y construida durante el trabajo de campo o realización del estudio. Cuarta diferencia. Métodos de recolección. Por la naturaleza misma de cada una de ellas, las investigaciones cuantitativas utilizarán métodos de recolección estructurados y flexibles, entre los cuales podemos encontrar encuestas, en papel o en formato online, estudios sindicados, cuestionarios, estudios transversales, etc. Por el contrario, las investigaciones cualitativas, al no estar estandarizadas, tienen métodos de recolección flexibles, entre los cuales se incluyen focus groups, entrevistas individuales, observaciones, foros de discusión, etc. Quinta diferencia. Perspectiva del investigador en el análisis de los datos. En una investigación cuantitativa se sigue una perspectiva externa, al margen de los datos. Es decir, el investigador no involucra sus antecedentes y experiencias en el análisis. Mantiene distancia de éste. Por el contrario, en una investigación cualitativa se sigue una perspectiva interna, desde los datos. El investigador involucra en el análisis sus propios antecedentes y experiencias, así como la relación que tuvo con los participantes del estudio. Sexta diferencia. Utilización final de los datos extraídos. Al ser investigaciones de naturaleza distinta, los resultados extraídos en cada una de ellas se utilizarán en campos de estudio diferentes. Por un lado, los resultados obtenidos en las investigaciones cuantitativas se suelen utilizar en análisis estadísticos, rangos y frecuencias de consumo, porcentajes, predicciones y en la generación de indicadores de gestión y evaluación. Por otro lado, los resultados obtenidos en las investigaciones cualitativas se suelen utilizar para entender el comportamiento de los clientes, obtener insights sobre productos, identificar nuevas oportunidades de negocio y medir las actividades de marketing. Séptima diferencia. Validez y fiabilidad. La fiabilidad y la validez de las investigaciones cuantitativas dependen principalmente de las técnicas y de los instrumentos que se utilicen para medir y elaborar los datos. En el caso de la metodología cualitativa, estas propiedades se relacionan en mayor medida con el rigor y la capacidad de los investigadores, y pueden tener un carácter más subjetivo. A fin de cuentas, los enfoques cualitativos y cuantitativos de la investigación permiten una perspectiva diferente de cada objeto de estudio. Los dos son altamente informativos y no son incompatibles. Al contrario, pueden dar muy buenos resultados si se utilizan juntos. Con todo esto nos despedimos por hoy. Si te hemos ayudado y quieres seguir aprendiendo, te dejamos 2 vídeos para que cliques en ellos, basados en la recomendación. Ahí estamos. Bueno, ¿qué les pareció el video? Me imagino que van Muy la bien, línea doctora. pero... Hola, ¿qué tal? Doctora, comprendo que la investigación cualitativa es más profunda que la cuantitativa, ¿verdad? Pues yo no diría tal vez que más profunda, pero en Mm, una... Más exacto. es una forma distinta, digamos, ¿verdad? Mm, Cada una tiene... A ver, sí hay un grado de profundidad en función de hasta dónde quieres ir llegando en desmenuzar ciertas variables, digamos, ¿verdad? Y puedes ujú, entrar como a analizar tus datos, pero no de una manera como solo el dato por el dato mismo, sino tomando en cuenta toda esta parte como de contexto del individuo. Entonces, por ujú, ejemplo, una persona indígena del área rural no va a tener el mismo pensamiento y planteamiento que una persona no indígena, digamos, o mestiza del área urbana, por ejemplo. Entonces, como todos estos factores que son características a veces propias de los individuos, van a ujú. tener también una influencia en sus ideas, en sus percepciones, en su visión de mundo, digamos. Que eso no Más lo vamos a ver específica. con tanta claridad en Ujú, una investigación cuantitativa, digamos. Sí pueden haber diferencias estadísticas, ¿verdad? Pero no vamos a saber a ciencia cierta, digamos, como a qué pensamientos diferentes tienen estas personas, digamos, ¿verdad? Y esa es un poco la idea de la investigación cualitativa. Ahorita vamos a ver un poquito esto, digamos. Bueno, mm, el método cuantitativo
se centra más que todo, como ya lo decía el video y un poco lo que ustedes fueron discutiendo en sus grupos, en datos numéricos o estadísticos, ¿verdad? Entonces, en efecto, se describe en varias partes y se llegan a soluciones viables, digamos, ¿verdad? Y se utilizan determinadas técnicas de recolección de información, como por ejemplo las encuestas, los cuestionarios cerrados, también las observaciones, pero como listas de cotejo, digamos, que también se usan en la parte cuantitativa. Ahora, la investigación cualitativa recoge la información por medio de otro tipo de técnicas, ¿verdad? Más que todo como debates abiertos, donde el investigador no busca como sacar a las personas de su entorno, digamos, ¿verdad? De su contexto habitual, sino que muy por el contrario es el investigador el que se acerca generalmente a esos contextos, ¿verdad? Y esa es una diferencia. O sea, por ejemplo, venimos y hacemos una encuesta, ¿verdad? Llegamos y hacemos la encuesta, recolectamos la información, digamos, o un cuestionario. En el método cualitativo, em, el investigador utiliza también diversas técnicas. Por ejemplo, va y se adentra al contexto o al entorno, ¿verdad? De las personas o sujetos. El método mixto, pues trata de hacer una vinculación entre ambos métodos, ¿verdad? ¿En qué momento utilizar cada uno de estos métodos? Generalmente se ha pensado que, y esa era un poco la idea del debate, ¿verdad? Generalmente se ha pensado que estos métodos están como peleados entre sí, ¿verdad? Que, bueno, somos del método cuantitativo o somos del método cualitativo, pero no de una utilización de ambos métodos, ¿verdad? Cuando en realidad la idea es utilizar el método mixto, ¿verdad? Porque con esto vamos a lograr profundizar un poco más en la información. Entonces, ¿en qué momento podemos utilizar? Bueno, cuando se quiere validar o corroborar resultados obtenidos con otros métodos, ¿verdad? Muchas veces tenemos un dato estadístico que nos llama la atención y podemos indagar y profundizar a través del método cualitativo, digamos, ¿verdad? O cuando hay una pregunta de investigación que se quiere ver desde diversos ángulos, ¿verdad? También es importante la utilización del método mixto, porque lo que busca es ir compensando precisamente estos puntos débiles, digamos, del otro método. En cuando utilizamos el método cualitativo, ¿verdad? Bueno, cuando queremos recoger discursos de las personas para determinados temas, ¿verdad? Proceder realmente a interpretar lo que las personas nos están diciendo, enfocándonos mucho en, como les hablaba anteriormente, en los aspectos culturales e ideológicos, ¿verdad? Porque las visiones de mundo van a cambiar mucho. Por ejemplo, si usamos una perspectiva interseccional, digamos. Entonces, no es lo mismo recoger información de un hombre que de una mujer, ¿verdad? Su forma de pensar es diferente. No es lo mismo recoger información del área urbana que del área rural, ¿verdad? De una población mestiza o una población indígena, ¿verdad? De una persona con discapacidad y de una persona sin discapacidad, ¿verdad? Entonces, todas esas características que vamos teniendo cada individuo, esa historia de vida que tenemos cada uno y cada una, nos lleva a tener un pensamiento diferente. Entonces, esa parte la rescata, digamos, la investigación cualitativa, ¿verdad? En el caso de la investigación o del método cuantitativo, sí, pues recopilamos toda esta parte de datos numéricos y hacemos un análisis también desde datos estadísticos. Vamos a ver acá. ¿Qué pasa esta cosita? Ahí está. Entonces, cada una, como vemos, tiene fortalezas y tiene debilidades. Ningún método al final, por sí mismo, digamos, es perfecto, ¿verdad? Cada uno, pues tiene muchos aspectos positivos y al final los tenemos que ver como una forma de acercarnos a la realidad. Es como unos lentes que yo me voy a poner, ¿verdad? Como yo como investigador quiero acercarme al fenómeno que estoy investigando. ¿Lo quiero ver desde el punto de vista cualitativo o lo quiero ver desde el punto de vista cuantitativo? Y esto se relaciona directamente con nuestras preguntas de investigación
y nuestros objetivos, porque a partir de lo que yo quiero conocer de ese fenómeno, así voy a decidir el método que voy a utilizar. O sea, yo no voy a venir y voy a decir, es que yo soy del método cualitativo, entonces voy a hacer mi investigación cualitativa. No, eso no lo determina al final de cuentas nuestras preguntas de investigación y nuestros objetivos, ¿verdad? Eso es lo que nos va a decir al final cuál de los dos métodos o el método mixto tengo que utilizar. Entonces, ¿qué características tiene? Que ya ustedes lo fueron mencionando en las presentaciones, ¿verdad? El método cualitativo busca el empoderamiento de los sujetos, ¿verdad? Entonces, aquí hay un cambio como de perspectiva y de paradigma, ¿verdad? Porque el método cuantitativo va y pasa la encuesta, digamos, o recopila la información a través de un cuestionario y las personas se ven como meramente em, personas que dan información, digamos. En cambio, el método cualitativo ve a las personas como agentes activas, ¿verdad? Que brindan esa información, pero que también con determinadas técnicas no solo están brindando información, sino también lo estamos empoderando, ¿verdad? Hay diversas estrategias en investigación cualitativa. Yo uso mucho, por ejemplo, talleres para trabajar en investigación cualitativa. Entonces es como un ganar-ganar, digamos, ¿verdad? Hay información que se les está brindando a los sujetos. Es un momento como para debatir, para analizar, para reflexionar. Entonces no solamente te están brindando información, sino también están empoderándose, ¿verdad? Es un método más flexible. ¿Por qué dice esto que es más flexible? Ya vamos a ver más adelante, cuando veamos cómo se plantea un problema en investigación, ¿verdad? Que al final el método cualitativo puede irse realizando a lo largo del proceso. Hay momentos en los que uno llega al análisis de la información y puede modificar aún los objetivos y las preguntas de investigación, algo que en el método cuantitativo no sucede, ¿verdad? Por eso se dice que el método de investigación cualitativo es más flexible, ¿verdad? Porque es ir analizando y revisando constantemente tu planteamiento del problema, ¿verdad? Tal vez iniciaste con una idea y esta va a ir mejorándose y profundizándose a lo largo del estudio. También nos permite, va a estar plasmado ahí, va a estar atravesado, digamos, por el contexto, ¿verdad? Y por la comprensión de los fenómenos. También puede analizar emociones y percepciones, puede analizar diferencias, ¿verdad? Se cuestiona un poco la rigurosidad científica, sin embargo, sí se sigue un proceso, ¿verdad? Para realizar la investigación cualitativa. Y un punto importante es que la investigación cualitativa también puede ir construyendo teoría, ¿verdad? Y va realizándose a lo largo del proceso la construcción del objeto de estudio. ¿Qué debilidades tiene este método? Pues sí, ¿verdad? Hablamos de que hay cierta subjetividad, aunque ya también lo decía el video, ¿verdad? Que también existe subjetividad en el método cuantitativo, ¿verdad? ¿Por qué hay cierta subjetividad también en el método cuantitativo? Porque yo decido un marco teórico que seguir, ¿verdad? Y desde ahí ya tengo yo un posicionamiento ideológico político, ¿verdad? Tengo también decisión como investigador sobre las variables que voy a estudiar. Entonces, al final, también hay cierto grado de subjetividad, ¿verdad? Em, por eso es que, aunque se dice que el método cualitativo es más subjetivo, pero ambos métodos tienen un grado de subjetividad. Hay dificultades para generalizar, ¿verdad? En el método cualitativo, precisamente porque lo que estamos buscando es profundizar, ¿verdad? Como bien lo decía la compañera, profundizar y conocer más a fondo, a detalle, la comunidad en la que estamos trabajando, ¿verdad? Hay dificultades para replicar la investigación porque se centra mucho en el contexto. Entonces, no es tan fácil como venir y decir, podemos replicar la misma metodología, pero no vamos a obtener exactamente los mismos resultados, que era lo que hablábamos un poco en la clase pasada, con lo que hablábamos de las ciencias sociales, ¿verdad?
No es una receta como en las ciencias naturales que puede haber A más B más C, ¿verdad? Aquí no, aquí aunque apliques lo mismo, la misma metodología, los resultados no van a ser los mismos. Y la dificultad para recolectar y analizar la información es bastante grande porque lleva mucho trabajo, ¿verdad? Perdón, pero estoy un poco enferma. No se basa en teorías. Generalmente la investigación cualitativa eh, utiliza un poco la teoría que existe, pero no la utiliza como para construir sus variables y sus indicadores como lo hace el método cuantitativo. En el caso del método cuantitativo, pues es considerado más objetivo, ¿verdad? Y se mantienen a largo plazo. Están todo lo que llamamos, por ejemplo, esas pruebas estandarizadas, ¿verdad? Que se han ido construyendo y pueden irse aplicando a lo largo del tiempo. Por eso es que se dice que se mantiene a largo plazo, ¿verdad? Su enfoque es más estadístico y sí hay toda una sustentación teórica, porque sí, para poder construir sus variables, tiene que sustentarse teóricamente, ¿sí? La información se puede generalizar a partir de métodos estadísticos y de muestreo, ¿verdad? Y la idea es ir construyendo estos modelos estadísticos. También tiene debilidades, ¿verdad? Y es que tiene hipótesis y su generalización, pero no permite al final conocer estas experiencias de los sujetos que son particulares, ¿verdad? Con las generalizaciones al final se pierde esa profundización y se estandarizan resultados, ¿verdad? Que se busca em, contrarrestar, digamos, al utilizar métodos mixtos para poder profundizar precisamente en todas esas percepciones, esas opiniones, ¿verdad? Esos como cambios que vamos analizando a través del método cualitativo. No sé cómo estamos ahí en la parte de de las diferencias entre el método cualitativo y cuantitativo. Ahí siempre van surgiendo dudas, ¿verdad? Entonces, si tienen preguntas, con gusto, si tienen comentarios al respecto, ¿verdad? Como hablamos, cada método tiene sus fortalezas, pero también tiene sus debilidades, ¿verdad? Ricardo. Gracias. Imagino que esto que estamos platicando se refiere a investigación en las ciencias sociales, porque podríamos hablar de métodos cuantitativos y cualitativos en biología, en geología, en matemática, porque también se puede tener un abordaje de ese tipo de posición. Eh, Asumiendo que estamos hablando en ciencias sociales, tal vez lo que yo sugiero tener a la vista es que muchas veces la pregunta es qué método quiero utilizar o cuál debo utilizar. Normalmente, porque no es algo fácil, normalmente la respuesta está en el objeto, dependiendo de lo que queremos explicar o describir, dependiendo de si queremos explicar una correlación entre dos, incluso más variables, o si queremos explicar un fenómeno con causas y efectos, dependiendo de ese tipo de planteamiento de problemas que vamos a entrar tal vez por un lugar o por otro con un enfoque mixto, ¿verdad? Eh, yo creo que es una forma tal vez de resolverlo y cuando uno está planteando un problema de investigación, regularmente hay dificultades y lo más importante es decidir qué es lo que queremos investigar. Y siempre pensando en que todo esto que estamos hablando es de investigación en ciencias sociales, ¿verdad? Esa sería únicamente mi Correcto, reacción. Muchas gracias. correcto. Gracias, Ricardo. Sí, por eso es que vimos en la primera clase toda la parte de las ciencias sociales, ¿verdad? Porque nos vamos a situar en la investigación desde la perspectiva de las ciencias sociales, ¿verdad? Y cómo ustedes desde lo que trabajan en seguridad pueden aplicar la investigación, pero enfocada en ciencias sociales, ¿verdad? Que es la especialidad, pues, de Flaxo, ¿verdad? En efecto, por eso, como lo comenta Ricardo, el- yo les comentaba que no es que yo decida a priori, digamos, qué método voy a utilizar, sino que eso lo va a determinar mi objeto de estudio, mis preguntas de investigación y mis objetivos, ¿verdad? Entonces, dependiendo de lo que yo quiera trabajar, o sea, cuál es el tema que yo estoy trabajando y cómo lo estoy planteando,
¿verdad? Así voy a determinar qué método va a dar respuesta a esto, ¿verdad? Entonces, ese es un poco el proceso que se sigue. Entonces, no puedo yo entrar a una investigación y decir, voy a trabajar sobre seguridad, pero lo voy a hacer desde el enfoque cualitativo. O sea, bueno, primero tenés que saber qué es lo que quieres investigar, qué tema es, ¿verdad? Y a partir de ahí ya determinas si usas el método cualitativo, cuantitativo o mixto, ¿verdad? Esa es un poco la idea. Entonces vamos a continuar, ¿verdad? Si no hay alguna otra intervención. A ver. Vamos a pasar Doctora, en al... su ¿Sí? experiencia, ¿qué método es el que más se ha trabajado Mm, en investigación? ¿Será Miren, el mixto? Ajá. no, la tendencia No. más en general, por lo menos, Pues es como lindo. el trabajo en la parte cuantitativa, ¿verdad? Eso Cosquiste. varía dependiendo de cada tema. Por ejemplo, yo me especializo mucho en lo que son temas de educación, niñez, adolescencia, juventud, digamos. Trabajo mucho violencia también como en estos temas, ¿verdad? Y realmente lo que más se utiliza es como la investigación cuantitativa, ¿verdad? Y la investigación cualitativa es la que menos se utiliza y la que menos formación existe en el país para poder trabajar, ¿verdad? Entonces, cuando hacemos toda la parte del estado del arte, ¿verdad? Que revisamos investigaciones existentes ya sobre el tema, pues generalmente tenemos que identificar qué método están utilizando, ¿verdad? Porque esto nos va a permitir poder decidirnos, ¿verdad? Es decir, bueno, si la mayoría de investigaciones se han trabajado con el método cuantitativo, digamos, bueno, yo voy a priorizar en este tema y desde esta perspectiva mi investigación cualitativa, digamos. ¿Por qué? Porque esto va a dar otra mirada, ¿verdad? Un punto de vista diferente al que ya se tiene, ¿verdad? Igual, si en algunos temas ya se ha trabajado mucho la perspectiva cualitativa, bueno, ustedes pueden optar por una cuantitativa, digamos, ¿verdad? Pero eso va a depender mucho de cada tema y de cómo esté, al final de cuentas, el estado del arte de ese tema en particular, ¿verdad? Pero según mi experiencia, generalmente es más cuantitativo lo que se trabaja, ¿verdad? Y la investigación cualitativa se trabaja en menor medida y como les digo, los investigadores tienen menos experiencia, ¿verdad? Para trabajar la investigación cualitativa que la cuantitativa, generalmente en el... Gracias. Entonces vamos a abordar la parte de la idea de investigación. Aquí aquí está. Bueno, entonces, ¿de dónde pueden surgir las ideas de investigación? Bueno, el tener una idea de qué quiero investigar puede surgir de varios espacios. Por ejemplo, de experiencias individuales, experiencias que ustedes hayan tenido o que haya tenido una persona cercana a ustedes, digamos, de materiales escritos, de teorías existentes, de conversaciones que hayan tenido con otras personas, de ciertos hechos que ustedes hayan observado, o bien de creencias, o también de otras investigaciones previas que ya se hayan realizado, ¿verdad? Entonces, hay una diversidad de espacios donde pueden surgir estas ideas de investigación. ¿En qué otros espacios, aparte de los que hablamos antes, creen ustedes que podemos ir generando ideas de investigación? Voy a colocar estos para que miren. ¿Qué otros espacios creen ustedes que pueden surgir ideas de investigación? Pensemos en su tema, digamos, que están trabajando toda la parte de seguridad. ¿En qué espacios pueden obtener ideas de investigación sobre este tema? En el trabajo. En el Ajá. Ministerio de Gobernación Ujú. o instituciones. Sí, acudir a ciertas Ajá. instituciones y que les hacer algunas entrevistas para saber qué problemáticas se ven más frecuentes, digamos, si puede ser, en sus trabajos también, ¿verdad? Ujú. ¿En qué otros espacios?
donde han sucedido los hechos o donde se han acontecido los hechos criminales o Ujú, administrativos. perfecto. Puede ser también viendo una película, por ejemplo, Ujú. escuchando una canción, ¿ya? Entonces, miren, lugares donde uno puede encontrar ideas de investigación son muchos, ¿verdad? Y algo que quiero Dependerá que, del tema que uno está abordando, ¿verdad, doctora? Obviamente, sí. sí, pero O puede ser integral, ¿verdad? Para darle un mejor soporte a la investigación y, ¿verdad? siempre Y estamos realizar los hablando aportes. como de la idea, digamos, de investigación, algo que yo quiero empezar a investigar, digamos, una idea de un tema, digamos, ¿verdad? Entonces ahí al final, algo importante es que cualquier espacio es propicio para generar una idea de investigación. O sea, no importa si de una película te puede surgir a ti una idea de investigación, si surge de una canción que estás escuchando, si surge de una imagen que viste en la calle, si surge de una conversación que escuchaste en el transporte público, digamos, o en la oficina, a partir de una investigación que leíste. No importa el espacio donde se genere la idea de investigación, cualquiera es propicio para eso y eso no va a ser, no va a determinar la calidad de nuestra idea de investigación. Lo que va a determinar la calidad de nuestra idea de investigación al final es pues todo lo que hagamos luego, ¿verdad? Entonces, generalmente vamos a iniciar con ideas vagas, ¿verdad? De nuestra idea, de lo que queremos investigar. Pero poco a poco vamos a ir afinando la idea. Conforme vamos indagando en el tema, por ejemplo, yo puedo tener la idea de hacer una investigación sobre violencia escolar, digamos, ¿verdad? Pero conforme voy platicando con algunas personas, conforme voy haciendo algunas lecturas, poco a poco, eso me va a permitir ir afinando mi idea de investigación, ¿verdad? Y ya voy a lograr ir planteando de mejor manera mi problema. Entonces, ¿qué tengo que hacer para indagar en esta idea? Puedo tener una idea de querer hacer esa investigación sobre violencia escolar, pero entonces vengo y voy a hacer una revisión de libros, digamos. Voy a hacer una revisión de diversas investigaciones que existan. Voy a consultar con personas que trabajen el tema. Puedo ir, como lo comentaba la compañera, a algunas instituciones a que me brinden información al respecto. Puedo hablar con algunos maestros, ¿verdad? O con algunos directores para que me cuenten un poco qué problemáticas están viendo en sus centros educativos, ¿verdad? Y eso, al final, me va a permitir a mí afinar mi idea de investigación y plantear un problema, ¿verdad? Entonces, yo puedo iniciar con ideas vagas que pueden haber surgido, como hablamos, de cualquier lado, en cualquier espacio. Pero conforme yo voy acercándome a todos estos elementos, yo voy a poder plantear de mejor manera mi problema de investigación. Entonces, ¿qué necesitamos para plantear un problema de investigación? Primero, tener nuestra idea. ¿Qué es lo que yo quiero investigar? Ese es el primer paso. Luego, empezamos a profundizar en el tema, que es precisamente lo que hablamos ahorita de buscar otro tipo de información. Entonces, aquí está el ver, por ejemplo, el estado del arte, ¿verdad? Que es qué investigaciones se han hecho sobre el tema y por dónde han ido. Yo aquí sugiero que se investigue siempre, por ejemplo, las temáticas que se han estudiado, los objetivos que se han trazado a estas investigaciones, pero también qué metodologías han utilizado para poder trabajar la investigación, porque de esa forma vamos a poder saber qué vacíos existen en el tema y no hacer pues lo que todo mundo hace, ¿verdad? Sino diferenciarnos. Y ya van a ver después por qué nos sirve contar con esta información. Pero también para profundizar en el tema necesitamos conocer el contexto. Entonces ahí podemos adentrarnos en algunos casos en la investigación cualitativa. Lo que se hace es ir directamente a visitar el lugar, el espacio y conocer, ¿verdad? El contexto en el que se está realizando o donde se está viviendo ese problema. Pero también podemos analizar datos estadísticos, digamos, de fuentes secundarias que nos permitan adentrarnos en ese contexto. Entonces, esas es una parte que nos sirve para profundizar el tema y poder
proceder a plantear el problema de investigación. Entonces, cuando ya hayamos realizado todo esto, ya podemos realmente entrar al planteamiento del problema. Pero, ¿qué es plantear entonces un problema de investigación? Al final es afinar y estructurar formalmente una idea de investigación que tenemos. Entonces, nuestras ideas al inicio, como les dije anteriormente, pueden ser vagas, ¿verdad? Pero ya el planteamiento de un problema de investigación ya requiere un proceso más como de pasos a seguir, ¿verdad? Un poco más estructurado. Esta pregunta es muy frecuente, ¿verdad? Bueno, de una idea que yo tengo, ¿cuánto tiempo me voy a tardar para convertir esa idea de investigación en un problema de investigación? Esto depende de muchos factores. Por ejemplo, qué tan familiar nos es el tema a nosotros? Como les digo, bueno, yo me especializo en trabajar temas relacionados a educación, niñez, adolescencia, juventud, digamos. Si a mí me dicen, haga una investigación sobre minería, por ejemplo, por supuesto que tengo las herramientas para realizarla, pero para plantearme ese problema me voy a llevar más tiempo, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque el tema tampoco lo conozco tan a profundidad. Aunque sé hacer investigación, digamos, el tema no me es tan familiar, ¿verdad? Entonces, si por el contrario me dicen, plantea un problema relacionado a estos temas, que son los que yo trabajo, pues obviamente tengo una mayor rapidez, ¿verdad? Porque estoy familiarizada y conozco el tema. También depende de la complejidad de la idea que tengamos, ¿verdad? La existencia de estudios previos y obviamente la experiencia que ya cuenta el investigador, ¿verdad? De eso va a depender mucho el tiempo en que nos tardemos para convertir la idea de investigación realmente en un problema de investigación, ¿verdad? Entonces, no es lo mismo un investigador con mucha experiencia, ¿verdad? Que el tema le sea familiar y que sea como experto o que ya tenga mucha experiencia en ese tema, ¿verdad? Que cuente con ya un bagaje de investigaciones previas revisadas, digamos, sobre el tema. Eso le va a ser mucho más factible y mucho más fácil plantear un problema de investigación que, por supuesto, alguien que está iniciando en el mundo de la investigación y que el tema que está trabajando no le es familiar, digamos, ¿verdad? Entonces, hay dos procesos, ¿verdad? Yo les voy a tratar de ir trabajando ahorita acá un poco como cómo lo plantearía si fuera una investigación cuantitativa, cómo lo plantearía si fuera una investigación cualitativa, como para que ustedes vayan viendo las diferencias. Entonces tenemos, por ejemplo, en la parte cuantitativa, desarrollamos la idea de investigación, luego ya podemos entrar a la fase de construir el planteamiento del problema. ¿Qué es esto que vamos a ver hoy, verdad? Que es elaborar objetivos, preguntas de investigación, objetivos, justificación, ¿verdad? Que eso es como en de lo que la viabilidad, que es de lo que se compone el planteamiento del problema. Luego hacemos ya la revisión de literatura de marco teórico, vemos el alcance del estudio, elaboramos ya hipótesis y definimos variables. Luego ya podemos desarrollar el diseño de investigación, seleccionamos la muestra, recolectamos los datos, los analizamos y elaboramos el reporte, ¿verdad? Entonces es un proceso como bien estructurado en el caso de la investigación cuantitativa. En el caso de la investigación cualitativa, el proceso es distinto. Vean, tenemos una idea de investigación. Empezamos con el planteamiento del problema, que como les decía, era preguntas de investigación, objetivos, justificación, viabilidad, ¿verdad? Luego podemos hacer una inmersión inicial en el campo, ¿verdad? Y ya tener como una concepción más clara del diseño de investigación, digamos, ¿verdad? Definimos una muestra, recolectamos los datos, los analizamos, los interpretamos, elaboramos el reporte, pero si ustedes ven, dentro está lo que dice literatura, ¿verdad? Y ven que tiene todas las ramitas para todos lados, ¿verdad? Eso lo que quiere decir es que
no hay una construcción específica de marco teórico como tal, ¿verdad? Un momento particular en el caso de la investigación cualitativa, sino que conforme vamos encontrando ciertos procesos, ciertos hallazgos, ciertas cosas que nos van llamando la atención en la investigación cualitativa, así vamos revisando la literatura existente o literatura de referencia, ¿verdad? Entonces, esa es una lógica, digamos, de proceso distinto al cuantitativo, ¿verdad? ¿Y cómo planteamos entonces el problema de investigación cuantitativa? Desarrollamos las preguntas, los objetivos, la justificación, la viabilidad, evaluamos las deficiencias del conocimiento y así logramos plantear el problema, ¿verdad? Y en el caso del cualitativo, tenemos las preguntas de investigación, los objetivos, la justificación, la viabilidad, exploramos todo lo que no vamos o lo que no conocemos aún del problema. Tenemos una definición inicial del ambiente o contexto que generalmente es ir, conocer el contexto, ¿verdad? Hacer conocer, visitar, ¿verdad? Un proceso como más de observación y eso ya nos permite tener nuestro planteamiento del problema. Entonces, como ven, son dos lógicas que llevan una ruta, pero una ruta un tanto distinta para cada uno de los métodos, ¿verdad? Entonces, aquí hay una serie de preguntas de investigación que traté de que se plantearan en ambos métodos, ¿verdad? Para que los tengamos a la vista. Vamos a poner algún ejemplo. Em, la investigación que estamos tratando de hacer, en este caso, es una investigación sobre violencia escolar, ¿verdad? Entonces, tenemos una pregunta, digamos. ¿Cómo se redactaría una pregunta en el caso de la investigación cuantitativa? ¿Con qué frecuencia los estudiantes entre 12 y 18 años de la escuela Nuestra Señora del Carmen en el municipio de Misco reportan haber experimentado cada tipo de violencia escolar, digamos? Esa es una pregunta cuantitativa. Miremos cómo la redactaríamos de forma cualitativa. ¿Cuáles son los tipos de violencia que más vivencian los estudiantes entre 12 a 18 años de la escuela Nuestra Señora del Carmen en el municipio de Misco, digamos? Entonces, en una vamos a medir frecuencia y en otro lo que nos interesa más que todo son los tipos de violencia que viven, ¿verdad? Y que están explicando. Veamos otro ejemplo. ¿Qué porcentaje de estudiantes, docentes y padres de familia considera que determinados factores, por ejemplo, familiares, escolares, sociales o personales, contribuyen a la presencia de la violencia escolar en la escuela Nuestra Señora del Carmen en el municipio de Misco? Entonces, estamos hablando aquí de que nos interesa conocer esos porcentajes, digamos. En el caso de la investigación cualitativa, nos enfocaríamos más en qué percepciones tienen los estudiantes, docentes y padres de familia sobre los factores que están contribuyendo a la violencia escolar. Entonces, como ven, estamos abordando el mismo tema, digamos, pero lo que yo quiero saber y lo que me estoy planteando como pregunta es diferente, ¿verdad? Tenemos la otra. ¿En qué medida los estudiantes perciben que la violencia escolar afecta su bienestar emocional, social y de rendimiento académico? En la escuela, no voy a leer otra vez el nombre, ¿verdad? ¿Y cómo lo haríamos de forma cualitativa? Nos interesa saber cómo impacta la violencia escolar en el bienestar emocional, social y académico de estos estudiantes. En la investigación cuantitativa tendríamos, por ejemplo, qué estrategias o medidas de prevención y manejo de la violencia escolar son valoradas como las más efectivas y qué nivel de frecuencia, con qué nivel de frecuencia, perdón, es aplicada según los estudiantes, los docentes y los padres de familia de esa escuela. Y en el caso de la investigación cualitativa, analizaríamos qué medidas o estrategias de prevención y manejo de la violencia escolar se perciben como más efectivas por los estudiantes, docentes y padres de familia de esa escuela. Entonces, como ven,
nuestras preguntas de investigación van a determinar el método que yo que yo voy a seguir, ¿verdad? Según cómo están redactadas mis preguntas, así voy a ir viendo hacia dónde y hacia qué método es el que tengo que seguir para poder lograr cumplir con esas preguntas de investigación, darles respuesta a esas preguntas de investigación. ¿Cómo estamos hasta ahí? Que es la parte de las preguntas de investigación y el planteamiento del problema. ¿Cómo vamos ahí? ¿Tienen consultas? ¿Tienen comentarios? ¿O estamos claros hasta ahí? Bueno. Sí, como usted lo refiere, doctora, muy acertado toda su conferencia porque le comparto así brevemente cuando realicé mi tema de investigación de licenciatura. Yo laboraba en el juzgado de familia, entonces vi la necesidad que había de la creación de un centro de mediación porque veía el atraso que existía en procesos que llevan un procedimiento más extenso que denuncias de bagatela. Entonces ahí mismo en el trabajo, le tiene que gustar a uno el tema para estar motivado, ilusionado con realizar la estructura, los capítulos, la investigación y todo eso. Entonces, eso me ayudó mucho, porque incluso ahí también realicé entrevistas a los usuarios, estadísticas en cuanto a el ingreso de denuncias de bagatela y procesos que realmente llevaban más tiempo, ¿verdad? Entonces, y satisfecha también porque sí se creó el centro de mediación adscrito al juzgado pluripersonal de primera instancia de familia. Entonces me di por satisfecha con la investigación y además realizar una tesis es tedioso a veces por el tiempo, pero como usted indica, cuando a uno le gusta el tema, va más allá, ¿verdad? Y lo realiza en menos tiempo también, ¿verdad? Y eso se originó de un conversatorio que tuvimos por parte de la institución. Me surgió la idea, como acertadamente usted explicaba. Muchas Buenísimo. gracias. Sí, miren, realmente, como hablábamos ahí, el tema nos tiene que gustar, ¿verdad? Y máxime si es un proceso de tesis. em, Son procesos que llevan tiempo, ¿verdad? A veces las investigaciones pues las realizamos a otros ritmos cuando estamos fuera de estos procesos como más académicos, ¿verdad? Pero sí nos tiene que gustar el tema, ¿verdad? Porque eso también implica el tiempo que le vas a dedicar a leer, a investigar, a indagar, ¿verdad? Y, y eso es una parte como bien importante, ¿verdad? Em, ¿Y quién, si nos puede contar alguien más, una investigación que haya hecho donde haya tratado de incorporar, ahí ya nos contaba Johanna todo lo de relacionado a a su tesis, ¿verdad? Si alguien más tiene alguna otra experiencia que quiera comentar, pues es bienvenida, ¿verdad? De cómo han decidido también y cómo han llegado a enfocarse en uno o en otro método de investigación. Buenas, buenas Gracias, tardes. Miguel. Sí, Miguel, estás al aire. Te escuchamos. Yo hice mi curso de Comando y Estado Mayor en la República de Francia. Y cuando yo fui a estudiar a Francia, pues me ordenaron que hiciera una investigación cuantitativa y cualitativa sobre las ventajas y desventajas de crear una cuarta fuerza dentro del ejército de Guatemala. Era la famosa Guardia Nacional o la Gendarmería. Cuando yo regresé de mi curso de Estado Mayor, que duró casi año y medio, se hizo la presentación de los pros y los contras de crear cada una de las fuerzas y pues lastimosamente la Policía Nacional Civil y el Ministerio de Gobernación se opusieron a que se crearan esa cuarta fuerza dentro del marco del Ejército de Guatemala porque les iba a restringir su función dentro del área rural, sino que los iba a centralizar tipo Francia, en que la Policía Nacional solo cubre las áreas urbanas y la Gendarmería, que es una policía militarizada con actuación de investigación, seguimientos
y todo lo que tiene una fuerza policial iba a desarrollar su actividad en el área rural. Entonces ahí pues la investigación se hizo durante año y medio, se recopiló todo ese tipo de paradigmas, los pros, los contras, las ventajas y desventajas, el entrenamiento, la capacitación, el envío de tanto militares como policías que iban a integrar esa fuerza para centralizarla dentro de la cuarta fuerza del ejército, pero lastimosamente no se logró. Sí, ahí lo que hablamos mucho la clase pasada es esa parte de la voluntad política, ¿verdad? Entonces, un investigador puede hacer todo el proceso y de forma adecuada y rigurosa, pero ya que se decida quien tiene la decisión, digamos, eso ya es otra, ya son otros 100 pesos. Bueno, sigamos pues. Vamos a ver acá. Ujú. Bueno, entonces ahí hay ejemplos como de cómo redactar, como hablábamos un poco, las preguntas de investigación. Ahora, otro componente del planteamiento del problema están pues las preguntas, pero también los objetivos, ¿verdad? De investigación. Y aquí hay unos verbos. Esto es algo, yo me he enfocado mucho en dar cursos de investigación cualitativa, ¿verdad? Porque generalmente trabajo métodos mixtos de investigación, pero sí me he especializado bastante en toda esta parte más cualitativa, ¿verdad? Entonces, me preguntan mucho, bueno, ¿y qué verbos son los que podemos usar para cada uno de estos métodos, ¿verdad? Entonces, aquí hay algunos ejemplos, ¿verdad? No son los únicos verbos que podemos utilizar, hay muchos más, ¿verdad? Pero estos por lo menos pueden ser como una guía para orientarnos un poquito de algunos que podamos ir utilizando según el método que queremos trabajar según nuestro objeto de estudio, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el caso de los cuantitativos está, por ejemplo, determinar, demostrar, examinar, especificar, indicar, estimar, valorar, comparar, relacionar, digamos. Entonces son algunos verbos que generalmente son como los más utilizados para el caso de la investigación cuantitativa. Como les digo, no son los únicos, hay muchos más verbos que podemos usar, por supuesto, ¿verdad? Pero aquí hay algunos ejemplos. Y en el caso de lo cualitativo, se utilizan algunos como interpretar, describir. También se puede comparar, pero desde otra lógica, ¿verdad? Y desde otra visión. Se puede reflexionar y caracterizar, ¿verdad? Entonces son como verbos que también son utilizados mayormente en la investigación cualitativa. Entonces, ¿cómo redacto mi objetivo? ¿Verdad? Yo sé que esto para muchos puede ser repetitivo porque es bastante introductorio, ¿verdad? Pero esta es la idea de este primer módulo, ¿verdad? De investigación. Precisamente que todos tengamos un mismo nivel, ¿verdad? En la parte de investigación. Yo sé que aquí ya hay compañeros que ya tienen estudios de posgrado, maestrías, doctorados, postdoctorados, ¿verdad? Que tal vez ya va a ser temas que para ustedes ya lo han trabajado anteriormente, pero también tenemos compañeros que quizás no han tenido todo este abordaje, ¿verdad? Entonces es necesario que todos vayamos teniendo un piso en común y al final de cuentas, pues es un momento también como para reflexionar y compartir sobre lo que hemos ido aprendiendo, ¿verdad? Entonces, en los objetivos, pues primero lo iniciamos con un verbo, ¿verdad? Que ahí hay algunos otros ejemplos, ¿verdad? Em, el fenómeno que vamos a investigar se acompaña después o el tema de estudio, los casos o los participantes y los eventos, ¿verdad? Y el ambiente o el lugar donde se está realizando o se va a realizar el estudio. Entonces, así se va construyendo un poco con estas características, digamos, el objetivo de investigación. Entonces, algo que les comento yo mucho es que, bueno, yo ya redacté mis preguntas de investigación y los voy a pasar, digamos, a objetivos de investigación, ¿verdad? Entonces, aquí hay algunos ejemplos. Esto surge de las preguntas que teníamos antes, ¿verdad? Entonces, ¿cómo va a ser mi objetivo general? Analizar los tipos
frecuencia e impacto de la violencia escolar que experimentan los estudiantes de 12 a 18 años de la escuela Nuestra Señora del Carmen en el municipio de Misco, así como las acciones implementadas por el centro educativo para su prevención, ¿verdad? Este es como un ejemplo de objetivo general. Y luego como la redacción de los objetivos específicos, ¿verdad? Medir la frecuencia y la prevalencia de los diferentes tipos de violencia escolar. En este caso, pues hacemos una salvedad que es física, verbal, psicológica, cibernética y social. Esto podría no incluirse dentro del objetivo porque puede ya colocarse en la parte de variables, ¿verdad? Pero pueden ponerlo también si quieren, ¿verdad? Que afectan a los estudiantes de 12 a 18 años de esa escuela, ¿verdad? Determinar el nivel de percepción que tienen estos estudiantes, docentes y padres de familia respecto a los factores familiares, escolares y sociales y personales, perdón, que contribuyen a la violencia escolar. Em, Evaluar estadísticamente la relación que existe entre violencia escolar y las dimensiones de bienestar emocional, social y académico, ¿verdad? De estos estudiantes. Yo le quité toda la parte ahorita de la escuela y del municipio porque si no era demasiado texto y no me cabía, ¿verdad? Pero la idea es todavía colocar esa parte para que sea como más específico, ¿verdad? Y cuantificar la percepción de eficacia y el grado de implementación de las estrategias o medidas de prevención y manejo de la violencia escolar desarrolladas por esa escuela, ¿verdad? Algo que yo les digo mucho es, bueno, miren, tenemos la pregunta de investigación y la vamos a convertir a un objetivo, ¿verdad? Y en muchos casos es colocar estos verbos, ¿verdad? Que ustedes ven acá, por ejemplo, medir, determinar, ¿verdad? Evaluar, según lo que sea de nuestro interés, ¿verdad? Pero la pregunta casi se queda igual, ¿verdad? En su redacción. En el caso de la investigación cualitativa, aquí hay algunos ejemplos, ¿verdad? Analizar la violencia escolar que viven los estudiantes entre 12 y 18 años de la Escuela Nuestra Señora del Carmen en el municipio de Misco y las acciones que el centro educativo implementa con el fin de generar acciones para su disminución. Aquí estamos colocando también como un por qué estamos realizando esa investigación, ¿verdad? O sea, queremos analizar la violencia y las acciones que el centro implementa porque lo que queremos es generar acciones para su disminución, digamos, ¿verdad? Entonces, estamos agregándole ese apartado como ese propósito, digamos, que tiene la investigación. Y en el caso de los objetivos específicos, no los voy a leer porque fueron los mismos que teníamos antes, ¿verdad? Solo que si se dan cuenta, los verbos que utilizamos es, por ejemplo, identificar, explorar, evaluar, identificar, ¿verdad? Entonces, son las mismas preguntas de investigación, solo las modificamos con estos verbos, ¿verdad? Entonces, son como formas y maneras de ir redactando nuestros objetivos de investigación, tanto desde la perspectiva cualitativa como la perspectiva cuantitativa, ¿verdad? Otro componente del planteamiento del problema en investigación es la justificación. Entonces, para esto, em, la justificación, yo siempre digo, es vender nuestra investigación, ¿sí? Cuando, por ejemplo, yo he participado en muchos procesos donde se tienen que presentar, pues, propuestas de investigación, por ejemplo, para cooperación internacional y este tipo de instituciones, ¿verdad? Y realmente a la justificación se le tiene que prestar bastante atención, ¿verdad? Porque la justificación prácticamente es como que estuvieras vendiendo tu investigación. ¿Y a qué me refiero con vender tu investigación? Es como decir todas las diferencias que tu investigación tiene respecto a otros estudios, ¿verdad? Decir todos los aspectos positivos y todo lo que va a lograr tu investigación, ¿verdad? Em, Comparativamente con otros estudios. Entonces ahí debemos explicar las razones por las cuales estamos realizando el estudio. Entonces, por ejemplo, si yo lo que quiero es que con mi investigación
se transforme una práctica o dé lugar a que haya un cambio social, digamos, al final se pone en la justificación, ¿verdad? También se colocan los beneficios que se van a obtener de esta investigación, ¿verdad? Entonces, algo bien importante es que cuando estemos escribiendo nuestras justificaciones, pensemos mucho en que lo que tenemos que hacer es convencer al lector de que nuestra investigación es necesaria y que debe realizarse. Entonces, pensar, por eso les decía yo, pensar en que la estamos vendiendo. ¿Por qué? Porque lo que tengo que hacer es convencer a quien la está leyendo de que financie, por ejemplo, en algunos casos nuestras investigaciones, ¿verdad? O bien que nos permitan realizarla, ¿verdad? Ya sea que estemos en un proceso académico en el que la justificación, por ejemplo, se enfoque pues en convencer que nos permitan hacer esta investigación porque es importante. Y en otros casos, cuando ya concursamos por fondos de investigación o que presentamos muchas veces en nuestras instituciones ciertas investigaciones y queremos que nos aprueben estas investigaciones, pues tenemos que convencer al lector de que esta investigación es necesaria y que se debe realizar. Y también dentro de la justificación explicamos por qué es conveniente realizar esta investigación. Precisamente aquí detallamos que tal vez, por ejemplo, puede resolver un problema social que esté existiendo, un problema en materia de seguridad, ¿verdad? O bien puede servir para construir una nueva teoría, para construir, qué sé yo, una, una medida estandarizada, digamos, ¿verdad? En el caso de la investigación más cuantitativa. Entonces yo les decía al inicio, no pierdan de vista su estado del arte, ¿verdad? Y les dije, bueno, cuando hacemos un estado del arte, tratemos de ver objetivos de la investigación, em, población a la que haya llegado, metodología utilizada. ¿Por qué? Porque esa información que hayamos analizado en el estado del arte nos va a permitir justificar de mejor manera nuestro estudio. Entonces ahí vamos a ir identificando vacíos y podríamos decir, no, miren, esta investigación es importante porque no hay estudios sobre el tema o solo se han trabajado, los estudios son muy escasos, digamos. ¿Por qué? Porque ya hicimos esa revisión y sabemos que no hay muchos, ¿verdad? O bien puede ser que hayan muchos, pero trabajados desde la perspectiva cuantitativa y nosotros estamos planteando este estudio desde la perspectiva cualitativa, digamos. Entonces, todo eso tenemos que resaltarlo en nuestra justificación. O bien puede ser, ¿verdad? Que se haya trabajado, por ejemplo, la violencia escolar, siguiendo con el ejemplo en materia esta de seguridad, en la parte de violencia con niñez, ¿verdad? Puede ser que se hayan hecho investigaciones, pero solo hayan tomado en cuenta la perspectiva de los adultos, por ejemplo, y que hayan sido investigaciones que se hayan enfocado a una perspectiva más adultocéntrica, ¿verdad? Y nuestra investigación tiene una perspectiva en la que se va a tomar en consideración más que todo a la niñez, ¿verdad? Y ellos van a ser nuestros sujetos prioritarios. Entonces, esas son cosas que tenemos que plantear en nuestra justificación. Todo lo que al final hace a nuestra investigación diferente y valiosa, ¿verdad? Y por qué razón realizar esta investigación es conveniente para la institución que te está contratando, para el país, para la comunidad o para determinados sectores sociales específicos, ¿verdad? Entonces, ese es como un aspecto bien importante y que a veces se pierde de vista, ¿verdad? Esta parte de la justificación. Em, Aquí vemos algunos aspectos bien importantes de esto, ¿verdad? Por ejemplo, la conveniencia. ¿Qué tan conveniente es realizar la investigación y para qué nos va a servir, ¿verdad? Esta investigación. La relevancia social, o sea, ¿cuál es la relevancia que tiene para la sociedad esta investigación? ¿Quiénes se van a beneficiar con los resultados de la investigación y de qué modo? En resumen, es cómo es su proyección social, ¿verdad? De la investigación que estamos planteando.
¿Qué implicaciones prácticas va a tener esta investigación? O sea, por ejemplo, si nos va a ayudar a resolver algún problema en específico. ¿Qué valor teórico va a tener? O sea, ¿será que va a lograr llenar algún vacío de conocimiento? ¿Nos puede apoyar como para construir una teoría? ¿Puede ser factible de una exploración a algún fenómeno en particular? ¿Y qué se espera saber de los resultados que antes no habían trabajado otras investigaciones, verdad? O bien, una fortaleza también de esta investigación que hagamos y que pueda ser una forma de justificarla, es que a partir de esta investigación pueden ir surgiendo nuevas ideas de investigación, recomendaciones o hipótesis para futuros estudios, digamos, ¿verdad? Y también, como lo mencioné antes, un poco esa utilidad metodológica. ¿Será que con esta investigación, aparte de estarla trabajando desde otro método, yo puedo, qué sé yo, crear un instrumento para recolectar la información? Hay ciertas investigaciones que han creado ciertas metodologías más estandarizadas, ¿verdad? Para poder hacer el proceso de recolección de información. Entonces, eso, pues es parte también de la utilidad metodológica que tiene. Sí, puede ayudarnos a definir un concepto, una variable o bien relación entre variables, ¿verdad? Sí, puede ser de utilidad como para abordar y trabajar con una población como de manera más adecuada, que tal vez antes no se había trabajado. Y sí puede ser como marcar una diferencia clara, metodológicamente hablando, de otras investigaciones que se hayan realizado sobre el tema. Otro aspecto que tiene el planteamiento del problema es la viabilidad, ¿verdad? Entonces, ¿puedo realizar la investigación? Esto aquí hay que preguntárnoslo como em, bien detenidamente. A veces cuando tenemos que pensar en que el planteamiento del problema es el momento para determinar si realmente puedo yo realizar esta investigación o no. Es un momento clave, ¿verdad? Entonces no es solo como voy a llenar un documento por llenar el documento que me están pidiendo, sino que realmente es un momento crítico para el investigador, ¿verdad? Porque aquí tiene que determinar si va a hacer un recorte a su fenómeno, un recorte a su planteamiento del problema, digamos, si, si al final sí lo puede realizar con los recursos que tiene. Entonces, por eso analizar la viabilidad es bien importante, porque aquí tenemos que ver estos puntos. Bueno, tengo redes sociales para poder abordar este trabajo. Johanna nos compartía un poco lo que había trabajado en su investigación, ¿verdad? Y dijo, bueno, la idea surgió en un congreso, en mi trabajo, y ella tenía contactos, ¿verdad? Que le permitieron entrar a esa institución a realizar la investigación y recoger la información, acercarse a los sujetos, ¿verdad? Pero si no tenemos redes sociales, si no tenemos contactos, es mucho más complejo de poder realizar esa investigación. También tenemos que pensar, bueno, ¿con cuántos recursos económicos cuento? Porque yo puedo querer hacer una investigación en 80 escuelas o quiero hacer una investigación en 30 instituciones, pero ¿será que me alcanza el dinero que tengo para poder realizar esa investigación en ese espacio que yo quiero hacer? Em, También tengo que pensar en los recursos humanos con los que tengo, ¿verdad? ¿Será que la investigación la voy a estar haciendo solo yo? Si estoy yo solita, ¿será que puedo abarcar 30 instituciones que me estaba planteando hacer? O mejor hago un estudio un poco más de carácter exploratorio y solo abordo unas 10 instituciones, por darles un ejemplo, unas 5 instituciones, ¿verdad? Entonces, recorto mi objeto de estudio dependiendo también de los recursos humanos, económicos con los que yo cuento, ¿verdad?
Y lo otro es si tengo acceso al escenario. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, si tengo al final de cuentas acceso a la comunidad. Miren, cuando uno hace investigación, a veces pasa que pues tu diseño está perfecto, ¿verdad? Pero cuando tú tratas de entrar a la comunidad, pues hay una serie de procesos que tienes que seguir. Y si no tienes un gatekeeper, o sea, como una persona que te abra las puertas, un cuidador, digamos, siempre hay cuidadores ahí en los espacios, y si no tienes acceso a ellos, no puedes hacer tu estudio, ¿verdad? Entonces, todos estos factores hay que pensarlos cuando estamos planteando un problema de investigación, ¿verdad? Tengo las redes sociales, o sea, tengo contactos, tengo recursos económicos, tengo recursos humanos y realmente tengo acceso a, al escenario, o sea, ya sea a la institución a la que quiero llegar, ya sea a la comunidad a la que quiero llegar a realizar mi estudio, ¿verdad? Entonces, todo eso tengo que pensarlo antes de ya dar por terminado, digamos, mi planteamiento del problema. Bueno, entonces, ¿cómo lo ven? ¿Qué problemas se les han presentado a ustedes cuando quienes ya tienen experiencia en investigación, qué problemas son los que se les han presentado más frecuentemente, digamos, en esta línea de lo que hablamos hoy, para plantear nuestro problema de investigación? ¿Se les ha presentado algún problema en torno a, por ejemplo, a la viabilidad en algún momento? ¿O se les ha presentado algún problema en torno a no contar con la información necesaria para realizar el estudio? Cuéntenos y compártanos un poquito quienes han hecho investigación, qué dificultades se les han presentado. Jessica nos puso ahí bueno, hace rato, en comunidades, pero sí también puede ser, como hablábamos un poco, esos problemas que pueden ir surgiendo, ¿verdad? ¿Alguien quiere compartir como algunas problemáticas o dificultades que les han ido surgiendo al momento de investigar? Ricardo. Bueno, Brevemente, la dificultad que se da en muchos casos, y yo lo he vivido, es recortar el objeto de investigación o delimitarlo, porque en ocasiones uno quiere averiguar tantas cosas que ese volumen, ese esfuerzo sobrepasa lo que realmente se puede lograr. Gracias. Ujú. Gracias. Y eso tienes razón, porque eso no lo coloqué en la viabilidad y creo que es un punto que sí tenemos que abordar. La parte del tiempo con el que contamos para hacer la investigación, ¿verdad? Porque en efecto, venimos y tenemos un estudio bien amplio que queremos hacer, pero hay que sacarlo en 2 meses, ¿verdad? O en 3 meses. Eso realmente, en muchos casos, pues no es viable, ¿verdad? Entonces, sí, el tiempo también tiene que ser analizado en nuestra viabilidad. Muchas gracias. Miguel. sí, estoy haciendo mi tesis doctoral sobre el diferendo territorial insular y marítimo, especialmente sobre la falta de planes estratégicos para minimizar las incursiones legales y las restricciones del Ministerio de Relaciones Exteriores en relación a compartir los 8 tomos sobre la demanda interpuesta hacia Belice. Es una restricción que en su momento pues mantuvo en reserva el título de la tesis. Y la otra es la falta de expertos que puedan evaluar Ujú, dicha tesis, porque yo hice mi tesis de maestría sobre Belice, sobre las violaciones a los derechos humanos en la zona de adyacencia, y cuando me evaluaron a mí de la tesis, me evaluaron sobre la metodología de la tesis, más no del contenido del tema, porque no ujú. habían expertos que pudieran validar la información que se recopiló. Entonces, esas son otras de las limitantes que Sí. se tienen en la investigación. Sí, definitivamente. Yo creo que es bien importante esto que mencionas porque también
estamos sujetos no solo en materia de información, ¿verdad? Que muchas veces las instituciones o ciertas instituciones del Estado no nos brindan la información que nosotros necesitamos, ¿verdad? Y eso es una limitación, ¿verdad? En Guatemala también se cuenta con muy pocos, pues en tu caso era específicamente este aspecto más legal, pero digamos, en otros momentos hay también información estadística que no se comparte, digamos, no tenemos espacios abiertos para que las instituciones públicas tengan sus estadísticas, en algunos casos sí existe, ¿verdad? Por ejemplo, el Ministerio de Educación tiene algunas, no están completas. Em, Ministerio Público creo que tiene algunas, ¿verdad? Pero hay una restricción también en alguna medida con cierta información a la que se puede contar de manera ágil, ¿verdad? Entonces tiene uno que ir haciendo un montón de solicitudes para pedir esta información y en muchos casos pues son denegadas, ¿verdad? O nos brindan alguna información muy, muy breve, ¿verdad? Pero no toda la información que necesitamos para el estudio. Y esto que planteabas también respecto a expertos que manejen los temas, también a veces es complejo, ¿verdad? Máxima en determinadas áreas de estudio, digamos, donde tampoco hay muchas personas, primero, interesadas en el tema y segundo, con los conocimientos necesarios, ¿verdad? Pero ese es parte como de los retos de las investigaciones, ¿verdad? Y que al final tampoco, como bien pasó en tu caso, no se dejó de hacer el estudio porque no existieran expertos que pudieran revisar esa parte en tu investigación, porque al contrario, esa era también una fortaleza de tu estudio, el que no existiera información al respecto, ¿verdad? El que muy pocas personas se interesaran por ese tema. Ese también era parte de tu justificación, digamos, de la importancia de tu estudio, ¿verdad? ¿Alguien más se quiera compartir? Bueno, si no, para ir cerrando la sesión. Entonces, hoy la idea que teníamos era ver un poco el método cualitativo y el método cuantitativo, em, ver como sus diferencias, sus fortalezas, sus debilidades, ¿verdad? Reconocer que, como hablamos, ningún método, ni uno es mejor que otro. Realmente son complementarios, ¿verdad? Ambos métodos se complementan y cada uno nos puede brindar un tipo de información distinta, ¿verdad? Y esa es un poco la idea de hacer investigación. Generalmente cuando yo hago los procesos de investigación, utilizo investigación más mixta, ¿verdad? Porque voy tratando de recolectar tanto información cualitativa como información cuantitativa, ¿verdad? Que me vaya, pues, permitiendo profundizar en el objeto de estudio, ¿no? Y vimos cómo plantear un problema de investigación, ¿verdad? ¿Qué componentes tiene? Que es básicamente las preguntas de investigación, los objetivos de investigación, em, la justificación, la viabilidad y en el caso de la investigación cualitativa, si es esa inmersión también al contexto, que es parte del planteamiento del problema en investigación cualitativa, que no lo tiene tanto la investigación cuantitativa, ¿verdad? Ahí es más una revisión como a profundidad de literatura, ¿verdad? Vamos a entrar un poco después a esa parte de la próxima clase porque ya no nos daba tiempo en la sesión de hoy. Pero bueno, agradecerles el tiempo, ¿verdad? Sus comentarios y sus aportes y nos vemos la próxima sesión. Recordarles que les mandó Amanda un mensaje en el WhatsApp, ¿verdad? Para que se organicen en sus grupos por afinidad, ¿verdad? Son grupos por afinidad. Ustedes deciden cómo trabajar y la idea es que vamos a ir haciendo ejercicios en clase, ¿verdad? Entonces, la próxima sesión ya ustedes van a tener que trabajar en clase para plantear ya su idea de investigación, y sus objetivos, sus preguntas, ¿verdad? No me interesa que se lleven este trabajo a casa, sino que lo trabajen en el tiempo que tenemos en el curso, ¿verdad? Entonces van a tener un tiempito para trabajar esto, ¿verdad? Y así no se llevan como esa tarea y ese recargo realmente de trabajo para su casa. Entonces vamos a estar teniendo como esos momentos aquí en las sesiones para poder ir trabajando
sus proyectos, ¿verdad? Entonces, agradecerles la sesión de hoy y desearles una muy buena noche. Que estén muy bien. Gusto en saludarles. Mucho gusto. Gracias, Buenas feliz noche. noches. Gracias. Igualmente. Feliz noche a todos. Buenas noches. Feliz noche. Feliz noche. Descanso. Igual. Feliz noche, gracias. Buenas noches. Feliz fiambre. Ay, de veras, ¿no? Gracias. Ya se llegó a ustedes. Puchis, Ya. qué rápido. La verdad que qué rápido. Sí. Ni se siente. Maestra Amanda, disculpe, ¿será que la licenciada Aimee sería tan fina o usted nos va a compartir parte del material que nos ilustró en esta conferencia? Muchas gracias. Así yo, ya. Sí, así va a ser. Bueno, cierro sesión. Buenas noches, que descansen. Gracias, Buenas buenas noches. noches, Hasta Aimee. Estoy luego. aprendiendo mucho de ti. Gracias, Catalina. Feliz Con gusto. noche. Un abracito, que esté muy bien. Chao.